Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este jueves de After Business. Empezamos muy puntuales y pues me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión a la doctora Vicky Carreras, quien nos va a estar dando esta plática que, como ustedes saben, es el tema de ciberseguridad, algo no negociable. Y pues antes de comenzar, quisiera compartirles un poquito de quién es la doctora Victoria Carreras. Entonces, les voy a proyectar mi pantalla. Entonces, les voy a platicar un poquito para que conozcan a la doctora, como le decimos nosotros, Vicky. Ella es licenciada en Cibernética Matemática por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Habana, Cuba, y es maestra en Administración de Negocios, así como doctora en Ciencias Computacionales por el TEC de Monterrey y egresada del programa ADIT por el IPADE. Asimismo, es investigadora agregada por la Academia de Ciencias de Cuba. Actualmente ella es la directora de carrera de Ingeniería en Inteligencia de Datos y Ciberseguridad en esta Universidad Panamericana, además de la carrera de Ingeniería en Animación y Videojuegos en la universidad. Es profesora investigadora de la universidad en el área de procesamiento de señales y reconocimiento de patrones, y además tiene una patente de procesamiento e interpretación automatizada de imágenes apoyada en la segmentación y equipo para llevar a cabo este procedimiento. Entonces, esto es un poquito para que conozcan a la doctora Vicky Carreras. No sé, Vicky, si quieras comenzar, con muchísimo gusto. Claro que sí, con mucho gusto. Comienzo a presentar. Solamente mencionarles que sí fui directora de la carrera de Ingeniería en Animación y Videojuegos durante muchos años. Fui, de hecho, su fundadora, pero ya ahorita tenemos a nuestra flamante directora, Andrea Oviedo. Sí, soy la directora en estos momentos de Ingeniería en Inteligencia de Datos y Ciberseguridad. Entonces, les presento. Pues en primer lugar, buenas noches a todos. Me da mucha alegría, mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias a toda la dirección y la coordinación de posgrado de la Universidad Panamericana por invitarme. De verdad que es un gusto para mí estar aquí. Esta plática que les voy a dar no es una plática técnica. El auditorio es muy variado y es una plática sobre todo dirigida a conocer un poco qué es esto de la ciberseguridad y por qué es algo tan emergente, incluso por qué le pusimos ciberseguridad algo no negociable, ¿ok? Déjenme ver si tengo abierto mi cámara también, por favor. Okay, para que me puedan ver aunque sea de refiloncito. Muy bien. Entonces, pues les decía que esta plática no es una plática técnica, no requiere ser exhaustiva tampoco, y precisamente por todo el alcance que tiene esto, voy a tratar de ser lo más rápida posible porque tengo mucha información que suministrarles. Al final hay una sesión de preguntas y respuestas y mi idea es tratar de darles el mayor tiempo posible para esto, sin dejar de hablarles de lo mínimo que tengo que decirles. Bien, entrando en materia, pues para muchas personas, si les pregunto, y esta pregunta hágansela mentalmente y respóndansela ustedes mismos, ¿qué creen que es lo que más mueve el dinero desde el punto de vista del crimen? ¿Qué es lo que más dinero mueve en el mundo? Respóndanselo mentalmente, por favor. ¿Qué creen que es lo que más dinero mueve en el mundo? Estoy casi segura que la mayoría de ustedes respondió que todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Pues yo les traigo otra noticia. Yo también en su momento respondí eso, ¿ok? Si vamos del quinto lugar hasta el primero, ¿sí? El robo de teléfonos inteligentes, hace 3 años, pues implicaba 30 billones de dólares en el mundo. Se movían 30 billones de dólares en el mundo. Si nos vamos al robo de coches, 56 billones de dólares en el mundo, y el mercado de cocaína, el mercado que tiene que ver con la droga, que pensamos que está en el primer lugar, pues sí, genera mucho dinero y mueve mucho dinero, pero estaba al nivel de 85 billones de dólares. Sin embargo, el robo de tarjetas de crédito lo sobrepasa con un total de 114 billones de dólares. ¿Y quién es el rey del crimen en cuanto a movimiento de dinero?
pues el cibercrimen global. No les estoy hablando de algo que tenga que ver exactamente con México, estoy hablándoles del mundo. 400 billones de dólares hace 3 años se movían con esto. Estos son los datos exactos hace 3 años. Todo esto ha ido modificándose y se ha disparado mucho más. Si nos vamos al mundo, pues Interpol, Europol, FBI, Naciones Unidas alertan que ese aumento de los delitos informáticos crece de una manera imparable. Y si nos vamos específicamente al entorno mexicano, pues tenemos el comercio electrónico más grande de América Latina y somos el segundo país con más casos de fraude digital en Latinoamérica. Solamente somos superados por Brasil. Si a todo eso le sumamos que hay un aumento de los delitos informáticos precisamente en este entorno de la pandemia, en este entorno que todos nos hemos ido mucho más al ambiente virtual, pues este miedo y esta ansiedad pues ha sido mucho más aprovechado por los delincuentes. Estamos en un ambiente de confinamiento, de educación a distancia, de cibertrabajo, que nos hace cada vez más vulnerables a estos delitos. Pasamos más tiempo en casa, más tiempo conectados, implica que estamos más expuestos y hay más víctimas potenciales. Los delincuentes no se han dormido para nada, han adaptado sus técnicas y se encuentran cada vez con más posibilidades de cometer delitos. Entonces, todos debemos estar atentos. Por eso es que le llamé esta plática que la seguridad no es algo no negociable, es algo que sí tenemos la ciberseguridad, que estar todos pendientes de ellas en mayor o menor medida, porque es algo que nos está rodeando a todos y que nos implica a todos. ¿Qué hay que hacer entonces? Prestar atención a todo lo que vemos por internet antes de tomarlo como cierto. Un gran amigo decía que el internet es un gran graffiti virtual donde cualquiera se puede subir y escribir lo que sea. Si nos metemos en el blockchain, pues ya vemos que hay varias herramientas que nos generan mucho más seguridad, pero el internet cotidiano al que accesamos todos, piénsenlo así como un graffiti virtual, donde no hay exactamente un filtro para determinar lo que está bien hecho, lo que está mal hecho, lo que es cierto y lo que no. Entonces, desde el punto de vista de la ciberseguridad, hay dos grandes mundos que nos afectan de manera personal y también a empresa, ¿ok? Esta plática traté de hacerla lo más amplia posible, pensando en hablarles del ámbito personal, del ámbito de la empresa y del ámbito familiar, ¿ok? Sé que la mayor parte de las personas que están frente a la presentación virtual en estos momentos son adultos, pero precisamente esos adultos, la mayoría tienen hijos en varias edades y también son víctimas de toda esta ciberdelincuencia. De eso también les voy a hablar. Vamos a hablar de dos grandes mundos, de los ciberataques y de la suplantación de identidad. Vamos a empezar por los ciberataques. ¿Y a qué se deben los ciberataques? ¿Qué es lo que aprovechan los ciberataques? Pues se aprovechan de las fallas de seguridad tanto en el sector financiero como en el sector de e-commerce. Por favor, hagan otro momento de abstracción y háganse esta misma pregunta. En el último mes, o si quieren ser más exactos, en la última semana, ¿cuántos de ustedes o cuántos de su familia han hecho alguna compra por internet? Probablemente estemos hablando de más del 90% del auditorio. Entonces, esto nos hace mucho más vulnerables. ¿Cuáles son los ciberataques más comunes? Que voy a hablarles con muchísimo gusto. El robo de identidad, también llamado phishing, pesca. Vamos a ver por qué se llama esto de pesca. El malware, que no es más nada que un software malicioso que afecta a los dispositivos, los llamados virus de manera general, y muchas estafas que afectan, que se aprovechan del comportamiento humano, ¿sí? Les quiero compartir un videíto, ¿sí? Dura 3 minutitos, les prometo que no se van a aburrir. Además, con toda intención traté de buscar monitos y que estuviera lo más entretenido posible, porque en este entorno hace falta esto. Y entonces les comparto el videíto. Esperemos un momentito. ¿Qué es la ciberseguridad?
la ciberseguridad? Seguro que en las noticias no paras de oír hablar sobre los ciberataques contra empresas, personas e incluso contra los gobiernos. Pero, ¿y tú? Tú nunca vas a ser víctima de un ciberataque, ¿verdad? Es probable que pienses que solo eres una persona más y que nadie estaría interesado en robar tu información. Pues parece ser que los cibercriminales sí lo están. Cuando piensas en un cibercriminal, probablemente la imagen que se te viene a la cabeza es la del típico hacker oculto en su sótano. ¿Cuánto daño han hecho las series de hackers? La realidad es que el cibercrimen organizado no se parece en nada a lo que nos imaginamos. Este tipo de organizaciones trabajan como las empresas modernas y contratan programadores que cobran una nómina por realizar ataques a través de Internet. Pero como tú no eres una celebridad, no tienes nada que ocultar, ¿verdad? ¿Y entonces por qué querría un cibercriminal ir a por ti? Pues bien, esto es un hecho. Los cibercriminales son bastante vagos. Es bastante más fácil y más barato engañar a innumerables usuarios con simples fraudes que desarrollar ataques sofisticados para ir a por un pez más gordo. Ahora mismo probablemente estés pensando, bueno, yo estoy protegido, tengo un antivirus. Error. No importa lo protegido que creas que estás, la ciberseguridad tiene mucho más que ver con el comportamiento humano de lo que piensas. ¿Tu contraseña corporativa es segura? ¿En el trabajo te haces un selfie con un compañero en una zona de tecnología protegida? ¿Sueles conectarte a las redes Wi-Fi públicas para trabajar con documentación confidencial? Las acciones que llevas a cabo en tu día a día, especialmente en tu entorno laboral, donde manejas información confidencial, podrían ponerte tanto a ti como a tu información personal y profesional en peligro. Pero vayamos un poco más allá. Realizando una búsqueda rápida en Internet, se podría descubrir que te gustan los perros, averiguar tu dirección de correo electrónico, tu número de teléfono, dónde estuviste el verano pasado, e incluso ver partes de tu casa. Da miedo, ¿eh? Este tipo de ataque se conoce como ingeniería social y es más común de lo que piensas. En un escenario de ingeniería social, el ciberatacante finge ser otra persona, como por ejemplo tu jefe, un amigo o tu banco, para así ganarse tu confianza y obtener información a la que no tendría acceso de otro modo. ¿A qué hora te lo vas a pensar 2 veces antes de realizar una publicación o responder a un mensaje? Por resumir, la ciberseguridad se refiere a la práctica que garantiza la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Lamentablemente, son muchos los que intentan aprovecharse de cualquier pequeño error que podría tener graves consecuencias. No lo olvides, por muy sofisticados que sean, la tecnología y los protocolos de seguridad siempre dependerán de nosotros, los humanos. Y vámonos con el robo de identidad, el conocido como phishing, pesca. O sea, a ver, sobre todo quiero llamarle la atención sobre esto de pesca porque es el que se deje, ¿ok? No, ya no van tras un pez muy gordo de una gran empresa, etcétera, etcétera. Aquí, como bien menciona esto, busca lo más vulnerable y lo más vulnerable es nuestra propia mente, o sea, explotan en primer lugar con esto del robo de identidad, explotan el comportamiento humano, ¿sí? Precisamente utilizan mucho las redes sociales para esta. Se llama robo o usurpación de identidad porque hacen como una pesca a ver qué persona se deja engañar. Cuidado, no confundir con suplantación de identidad. En un ratito más vamos a hablar de este tema de suplantación de identidad. Pero en esencia es robar a quien se deje, lanzan un anzuelo y el que se deje pescar, muchas veces estamos pensando en cosas laborales, pensando en problemas personales y no le prestamos demasiada atención a la duda razonable que debería caernos en ciertos términos y ahí se apoderan de nuestras contraseñas, de nuestros números de tarjetas de créditos. ¿Cómo sería el comportamiento? Pues en primer lugar, pues aparece un mensaje que tiene que ver con un correo electrónico que nos llega, un texto que imita o suplanta, como dice aquí, una identidad, y eso genera que pensemos que estamos en presencia de otra entidad, de otra persona, de un banco, de una oficina gubernamental. El mensaje nos saca, está pensado, trabajan mucho estos cibercriminales con las reacciones humanas, conocen mucho las reacciones humanas y está pensado para asustarnos, para preocuparnos, para debilitar, como menciona aquí, nuestro buen juicio y hacer que actuemos de inmediato. Si nos dejan pensar mucho tiempo, pues eso podría ser un problema para ellos. Nos conducen a un sitio web donde debemos hacer algo. Ese sitio web normalmente es una imitación de uno realmente legítimo. Y por último, pues el atacante llega a
robar nuestras identidades, tener nuestros números de cuentas bancarias, nuestra información personal. ¿Qué podemos hacer para evitar el robo de identidad? Hay varias medidas, Este candadito que está puesto aquí abajo no es por gusto, vamos a ir una a una. En primer lugar, si no conocemos un correo electrónico o no lo abrimos, o sea, ¿de dónde procede un correo electrónico? Nos resulta totalmente ajeno, no lo abrimos o lo abrimos con mucha cautela, o sea, tratando de no irnos hacia un enlace que nos conduzca sin averiguar. Si aparece, por ejemplo, un enlace, pues no pongamos el clic directamente al enlace, sino capturemos esa dirección tratando de que sea lo más cercana a la legítima, porque la diferencia entre un enlace legítimo y uno ilegítimo simplemente es tan sencillo como una letra, ¿ok? Por otra parte, y esto es muy importante, tratemos de entrar siempre a páginas cuyo URL, o sea, cuya dirección, se componga por esto, HTTPS, en lugar de irnos simplemente con el HTTP. La S significa, como menciona aquí, seguro. Normalmente las empresas serias invierten un poco más en hacer que sus sitios sean seguros y son sitios que se reflejan con un candadito muy parecido a esto que está aquí. Por otra parte, si tiene alguna sospecha de un correo, etcétera, etcétera, pues antes de meterse en ese rollo, trate de buscar alguna información que nos diga y métase en algún motor de búsqueda, en algún entorno que le permita buscar información y rastree esa información, porque muchas veces las personas no se reconocen como víctimas de un ciberdelito, pero sí con la protección que genera un anonimato dicen cuidado con esta página, cuidado con este tipo de avisos, ¿ok? Otro de los ciberataques más comunes son los de ransomware, ¿sí? El ransomware, pues, no es más nada que un malware, un software malicioso, que en este caso, el ransomware consiste en pues, apropiarse, ¿sí? Apropiarse de la información, secuestrar la información para pedir el pago de un rescate, ¿sí? De pronto entras a tu entorno y te encuentras que la información que durante meses, o sea, semanas, meses, años, lo más probable, ha sido recabando, ha sido creando y de pronto alguien se ha apoderado de esa información. ¿Qué significa apoderarse de la información? ¿Qué significa secuestrar la información? Significa que te encriptan la información. Encriptar significa que lo meten, digamos, dentro de un saquito que nadie puede abrir, por decirlo de alguna manera muy poco formal, y te piden un rescate, te piden, pagas tanto por tu información o tu información desaparece, ¿ok? No puedes accesar más a esa información. Ojo, hay personas que están dispuestas a pagar mucho por la información, la mayoría de nosotros lo está, ¿ok? Vamos a ir viendo de qué se trata esto y cómo podemos evitar caer en este tipo de fraudes, ¿ok? En primer lugar, ¿cómo llega este fraude hasta nosotros? De nuevo, no es dirigido es a quien se deje. Tiene que ver con que tengamos algún huequito de seguridad en nuestro entorno. Si le sumamos que estamos trabajando muchísimos fuera del entorno empresarial desde nuestras casas, somos mucho más vulnerables. Entonces, nos encriptan la información y nos piden un pago en bitcoins. Además, no es cuando puedas reunir el dinero, es hazlo ya o lo pierdes. Nos dan muy pocos días. Esto se transmite normalmente a través de un gusano, a través de un troyano. Un poquito más adelante les voy a contar. Les voy a hablar sobre todo del ransomware más famoso de la historia que comenzó su ataque el viernes 12 de mayo del año 2017, ¿sí? Se llamaba WannaCry. ¿Quieres llorar? Y de verdad que estaba como para llorar. Hubo 200,000 víctimas en 150 países que se reconocieron como víctimas, ¿ok? Cuando digo que se reconocieron como víctimas, es que normalmente esto es un iceberg, ¿sí? Que tiene el concepto del iceberg, que es muchísimo menos lo que aparece en la superficie que lo que hay por debajo, porque muchas empresas no quisieron reconocer esto. ¿Cómo aparecía? Pues aparecía como una ventana que se ponía encima de tu software y que te demandaba un pago en bitcoins. Te demandaba un rescate diciendo ya no puedes
accesar a tu software, ya no puedes acceder a tu información hasta tanto no pagues. Esto, por ejemplo, es una foto real que apareció en las pantallas de una estación de Frankfurt. ¿Ok? Pero ¿a quiénes atacó este ransomware? Pues atacó a todos estos países que ven marcados aquí. ¿Ok? Por ejemplo, en el Reino Unido, 61 entidades del Sistema Nacional de Salud fueron interrumpidas. En España, varias empresas de teléfono y de gas. Pero volviendo al Reino Unido, de pronto los hospitales tenían que sacar a sus pacientes más graves hacia otros hospitales de manera urgente porque se vieron interrumpidas todos los accesos a historias clínicas, se vieron interrumpidas todos los accesos para poder hacer análisis de imágenes, para poder hacer tomas de imágenes, ¿ok? Y muchísimas empresas fueron afectadas en todo este mundo que está marcado. Por favor, observen que México está dentro de ese paquete, ¿ok? Aquí vemos a México que también fue afectado. México ocupó el lugarenzo entre los países más afectados insisto mucho, de lo que se reconoció. 9.309 equipos de 91 empresas estaban en riesgo de ser vulneradas porque simplemente en este caso, este virus utilizó un agujerito que tenía el sistema Windows, ¿sí? Que se resolvía con un parche, pero muchas empresas no habían actualizado sus sistemas operativos, tenían versiones obsoletas o sin soporte de antivirus y pudo entrar el virus. ¿Cómo entró ese virus? Pues a través de un troyano y después se propagó a través de un gusano. ¿Qué cosa es un troyano? Bueno, pues se llama troyano porque hace referencia al caballo de Troya, ¿ok? ¿Qué pasó con el caballo de Troya? Pues los troyanos fueron los que metieron el caballo de Troya dentro de sus murallas, dentro de la ciudad, ¿ok? Así mismo funciona un troyano. Uno mismo es quien lo mete dentro de su sistema, abriendo un correo electrónico que no es el adecuado, utilizando un archivo que alguien nos mandó o algo que incluso venía en un USB muy bonito que nos regalaron y entonces voy a ver qué tiene dentro y ahí mismo aprovecha y entra si tenemos esa falla. Y después a través de toda la red de las empresas se propaga como un gusano autorreplicándose. Por eso se llama gusano. Y entonces, pues lo que te decían es no pierdas tiempo, nadie puede recuperar tus archivos sin nuestro servicio de desencriptación. ¿Okay? Y lo que te pedían era entre 300 a 600 bitcoins, pero a contrarreloj. O sea, págalo o empieza a subir o desaparezco tu información. Hay veces que no es desaparecerla, es utilizarla con malos fines. Tuvo un impacto muy público y aclaro, esto no quiere decir que no pueda ser desencriptada la información. Ya hay software que permiten esto, pero son muy variados los virus de este tipo y es poco probable que uno en muy poco tiempo logre accesar al software que sí le facilita el problema. Bien, ¿cómo fue esto? Como les decía, pues desde el 2003 había un protocolo de comunicación que no contemplaba un detallito, una entrada, un agujerito por el cual podían entrar. Windows había creado el parche, pero no todos tenían instalado el parche. El parche estaba disponible, pero muchos administradores de sistemas no lo habían echado a andar. Entonces, la pregunta es, ¿corre peligro mi computadora? Bueno, aquí dice Windows, no porque yo le quiera hacer promoción a Windows o le quiera echar a tu Windows, pero definitivamente hay muchos más virus que atacan al entorno de Windows, que atacan al entorno de Linux y muy pocos que atacan al entorno de Mac. Entonces, si usted está en Windows y además no está actualizado y además no es precavido en cuanto a todas estas cosas que le he dicho, pues está usted en problemas. Y la pregunta es, si pago, ¿me devuelven la información? Ok, pues una empresa de cada 6 de las que pagaron el rescate nunca recuperó la información. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, aprender de las lecciones de los demás. La lección es que un virus puede causar muchísimo daño a cualquier nivel, que no son ataques aislados, que no son ataques dirigidos a altos perfiles, sino que cualquiera puede ser víctima de esto. Todos estamos en peligro, sus negocios, sus activos, y vamos a comenzar por comprender primeramente cuáles son los pasos para un ciberataque. En primer lugar, se realiza un proceso de investigación.
¿ok? Un proceso de investigación que tiene que ver con identificar vulnerabilidades, ¿ok? O sea, no vulnerabilidades particulares o personales, sino vulnerabilidades de los sistemas. Aquí, por ejemplo, identificaron que es el Windows, esa versión de Windows tenía esa vulnerabilidad, y entonces lo siguiente, pues, es transportar el virus, que el virus llegue al punto débil del sistema, ¿sí? A través de un sitio web que es una réplica, a través de la red de la organización, a través de un mail con un link que nos conduzca hacia otra parte, una memoria externa, como les decía, etcétera, etcétera. Luego de esto, pues el ingreso, obtener acceso a la entidad y a partir de ahí modifica el funcionamiento del sistema, accede a las cuentas, obtiene todo el control del equipo y por último afecta haciendo lo que el hacker quiere lograr. Algunos de ustedes van a decir, yo no tengo problemas, yo trabajo con puro WhatsApp y además trabajo en entorno de Mac. Les traigo una noticia, ¿ok? Ya los hackers pueden acceder a teléfonos de usuarios a través del WhatsApp. ¿Qué es lo que debe usted hacer para evitar esa vulnerabilidad? Actualizar su aplicación lo más que pueda, ¿ok? Y estar al pendiente de todo esto. Pueden acceder a su dispositivo y puede ser un iOS o puede ser un Android y pueden extraer información. Entonces, ¿estoy totalmente desarmado? No, hay muchas cosas que usted puede hacer. Vamos a ir viendo poco a poquito qué puede hacer su empresa o usted de manera particular, usted en su casa, ¿sí? ¿Cómo puedo protegerme? En primer lugar, actualizando los sistemas. ¿Sí vale la pena la actualización de sistemas? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Luego, si usted está inmerso en alguna red, pues monitoreando el tráfico de la red para cualquier detección de intrusos. Esto tiene que ver más con empresas que con personas particulares. Y esto es algo importantísimo, usando antivirus. Los antivirus son muy, muy importantes. Antivirus actualizados y antivirus que no se regalen en Internet. Porque si alguien le regala un antivirus, lo que le está regalando es un virus, no un antivirus. ¿Ok? Cuidado. Luego, esto es algo muy importante, haciendo copias de seguridad de los datos, haciendo copias de seguridad y para eso existe también la nube, ¿sí? El cloud, ¿sí? El cloud computer, ¿sí? Muchos tenemos todavía miedo de la nube. ¿Cómo voy a lanzar mis archivos hacia la nube? O sea, en primer lugar, la nube no es una nube que esté flotando ahí arriba, sino son montones de servidores que tienen la información replicada a través del mundo y que tienen copias. Pero además, no se vaya a cualquier nube, investigue y busque las nubes que le permitan la mejor encriptación de sus datos. O sea, que los datos viajen encriptados, que los datos no viajen abiertos, así que cualquiera entre y los vea, y que les permita la recuperación. ¿Okay? Hay diferentes niveles y calidades de nubes. Es en estos momentos la mejor manera de guardar información, porque lo puedo guardar en un disco duro externo, pero el disco duro externo se puede caer y se puede romper, ¿sí? Lo puedo guardar también en USB, pero me lo meto en la bolsa y después pierdo el USB, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería una de las mejores cosas. Por otra parte, algo que tiene que ver con su comportamiento. Sea cauteloso al abrir documentos, al abrir archivos adjuntos, de cualquier correo electrónico, etcétera, etcétera, que no sea de una procedencia conocida. E incluso la conocida, examínelo un poquito, ¿ok? Por otra parte, esto sí es importante, ninguna protección es 100% segura y las organizaciones están gestionadas por personas y las personas cometemos errores. No olviden esto, ¿ok? Bien, vámonos a otra parte de los ciberataques, las estafas, ¿ok? Las estafas, pues, funcionan mucho menos con tecnología y mucho más con la mente humana, ¿ok? En primer lugar, la clonación de páginas web para obtener de manera ilícita datos personales, para obtener dinero, etcétera, etcétera. Las compras falsas por internet, falsos proveedores, ¿sí? Solicitudes de amistad falsa, cuidado con perfiles que ya tienes en amistad,
premios falsos, si es algo muy bonito, muy interesante, cuidado. Las estafas románticas y de caridad, eso todo el mundo dice, no, eso ya está superavisado y todos sabemos de eso. No se imaginan cuántas personas caen en estas redes. Luego, como les decía, el antivirus falso. No se regalan antivirus, cuidado. Cuestionarios que le empiecen a pedir más información de la cuenta. Películas gratis, sobre todo esto va muy dirigido al público adolescente, ¿sí? En este lugar se pueden bajar películas, cuidado, que ahí pueden venir muchos virus. La herencia cuenta millonaria, la famosa estafa nigeriana. Se murió un príncipe en Nigeria que dejó no sé cuánto de dinero que nadie reclama, y si usted paga no sé cuánto, entonces usted va a poder acceder a no sé cuánto. No, es una estafa muy vieja, pero todavía hay gente cayendo. Y algo muy nuevo, las estafas asociadas a la actual crisis sanitaria. Proveedores falsos de respiradores, de oxígeno, de apoyos económicos, de medicamentos, de insumos, en su momento de cubrebocas, de alcohol, etcétera, etcétera, ¿ok? Que podrían ser proveedores que no te van a vender nada, o algo todavía peor, que sí te iban a vender, pero un elemento que no cumplía con todas las normas de seguridad. Y actualmente es algo tenebroso. Están vendiendo vacunas, no solamente pruebas rápidas contra el COVID, sino vacunas falsas. Cuidado, porque en este caso lo menos que usted puede perder es su dinero, puede perder su salud o su vida. Entonces, cuidado. No estoy siendo alarmista, estoy contándoles las realidades del entorno del cibercrimen. Entonces, hay una serie de recomendaciones que les quiero dar para las compras en Internet. Que no compren en Internet, no. Tenemos que comprar en Internet. Ya eso es una realidad, ¿ok? Es una realidad y es una manera también de cuidarnos. Pero hay que tener ciertas normas, ¿sí? Compre solamente en sitios oficiales. Verifique la autenticidad del sitio. Verifique los datos del comprador. Pregúntele a otras personas, busque referencia en redes sociales. Repito, muchas personas no dicen yo fui víctima, ni dicen su nombre y apellido, pero sí de forma anónima denuncian, ¿sí? Por otra parte, cuando usted ya tenga el código de verificación de su tarjeta, tenga mucho cuidado dónde deja ese código de verificación. Buscar que emita comprobantes de su transacción. Si hay algo que es demasiado atractivo, demasiado bonito, demasiado barato, be careful. Cuando usted no ha solicitado publicidad, pues puede llevarlo, es una artimaña que puede llevarlo al fraude. Cuidado con los pagos anticipados y de nuevo infórmese sobre el entorno del coronavirus. ¿Ok? Y por último, unas recomendaciones por último en este aspecto. Ahora nos vamos a ir a todo lo que tiene que ver con la suplantación de identidad. Las recomendaciones para el manejo virtual de las cuentas. No deje abierto su portal bancario, ni en su máquina, ni en su teléfono. Pueden accesar a él, ¿sí? Y por otra parte, monitoree sus estados de cuenta. Monitoree esas robitos hormiga, ¿sí? Que son de 100 pesitos en 100 pesitos, pero 100 pesitos cada mes, en un año son 1,200 pesitos. Y si son 300, pues mucho más. ¿Ok? Entonces, sí esté monitoreando sus estados de cuenta. Bien, con esto he tratado de hacer muy rápidamente un panorama de todo el cibercrimen asociado a la parte económica. Pero ahora quiero señalarles otra parte igualmente importante o tal vez más. ¿Ok? Que es la suplantación de identidad. En este entorno virtual en que estamos viviendo ahorita, pues aparecen nuestros niños y nuestros adolescentes. Tienen mayor tiempo de ocio en Internet con acceso privado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros muchas veces los adultos no tenemos todo el tiempo para estar viendo dónde están nuestros chicos, ¿ok? Y entonces coexisten en ese ambiente virtual, pues los depredadores juveniles que tienen acceso cada vez a más víctimas potenciales y que ya forman comunidades donde se intercambian ideas, se dan tips, etc., y refuerzan sus intenciones. Todos ellos conviven en el entorno de Internet, donde se está dando mucho más la explotación juvenil, el maltrato juvenil, el abuso sexual y el abuso emocional. Es un caldo de cultivo perfecto que les da ventajas a los depredadores, ¿ok? Nos permiten ocultar la identidad, se construyen perfiles totalmente falsos
con géneros diferentes al suyo, con edades diferentes al suyo, con objetivos diferentes al suyo, con intereses diferentes al suyo, y van creando un cerco alrededor de la víctima por días, y semanas y meses antes de llegar a tener un contacto físico, o tal vez no lo quieran nunca, a lo mejor lo que quieren son puras imágenes. ¿Okay? Por otro lado, hay una falta de control de todo este manejo de la información y pues cada vez fomentan más las relaciones con las poblaciones vulnerables. Hay un dato que les quiero dar, que se han hecho encuestas anónimas donde el 22% de las adolescentes y el 18% de los adolescentes que se consideran entre 3 y 19 años de edad y reconocieron de manera anónima que habían enviado o publicado fotos de sí mismos en situaciones no muy adecuadas. ¿Ok? Y de esos, el 15% reconocieron que se le habían enviado a personas que ni siquiera conocían, que solamente habían conocido en línea. Esto es una realidad. ¿Ok? ¿Qué se recomienda a estas poblaciones vulnerables? Y se los estoy diciendo porque sé que el público que tengo ahorita es mucho menos población vulnerable, pero sí tiene en sus casas población vulnerable. Tratar de explicarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que no deben interactuar con alguien de quien no conocen su identidad. Sí, claro, si es mi amigo hace 3 meses. Sí, perfecto, es tu amigo hace 3 meses. Pero ¿quién te dice que de verdad es quien dice que es? Estarles informando, estar alerta, fomentar la transparencia en la familia. Reconozco que las edades de la adolescencia, sobre todo, son edades en que la personalidad se va formando y que genera muchísimo que nuestros adolescentes quieran tener su propia libertad, su propia autonomía y su propia vida y no ser tan transparentes. Pero hay que fomentar eso. Tratar de decirles que no entren a sitios electrónicos desconocidos, fomentarles que sean más transparentes y que además podamos ver dónde están metidos o que nos cuenten, que no suministren datos personales a algunos amigos, entre comillas, o relaciones forjadas en líneas. Por otra parte, y esto es válido no solamente para nuestros adolescentes, no publicar fotos donde se vea nuestro uniforme de trabajo o de escuela, nuestra casa, la escuela de nuestros hijos, el lugar de trabajo, dónde estamos de vacaciones. Tal vez no sea tan malo decir dónde estuvimos, pero no dónde estamos, ¿ok? Porque en este caso le estamos avisando probablemente a los delincuentes, la casa está sola, ¿sí? Entonces, voy a terminar toda esta charla hablándoles de un gran mundo y de una entidad que se llama la batalla cibernética del siglo XXI. Cuando los fenómenos tienen nombre, significa que son muy, muy relevantes ya. Y esto se llama así, la batalla cibernética del siglo XXI, y se compone de muchas cosas. En primer lugar, tiene que ver con algo que llevo rato hablándoles, que involucra todo lo que es la pornografía infantil. ¿Okay? Pero es gravísimo, gravísimo. A mí me parece de los más grandes crímenes que se pueden cometer, infantil y juvenil. ¿Okay? Luego, la irrupción en la vida privada. ¿Okay? Hay muchas maneras ya de irrumpir en nuestra vida privada. ¿Ok? Más adelante les voy a hablar un poco de la penetración a través del Internet de las cosas, pero también a través de las redes sociales pueden irrumpir en nuestra vida privada. Y si a eso le sumamos nuestro trabajo en casa, pues ahora mismo ustedes están viendo una parte de mi casa. Mucho gusto, bienvenidos, aquí la tienen. Siempre son bienvenidos en mi casa, pero para muchas personas es una intrusión muy fuerte, ¿ok? Y en estos entornos cada vez estamos contando más de nuestra vida privada. Escuchamos ladrar a nuestro perro, escuchamos correr a nuestros pequeños, escuchamos toser a nuestros ancianos y estamos ya rompiendo esa barrera entre la vida pública y la vida privada, entre la vida laboral y la vida privada, y se van imbricando cada vez más. Se puede averiguar mucho de esto. Esto que les menciono ocurre mucho menos en México, pero en otros países ocurre muchísimo. El ciberterrorismo, o sea, los ataques cibernéticos ya pueden ser con objetivos terroristas y eso ocurre muchísimo, por ejemplo, en el entorno del Medio Oriente. Luego, la penetración a través del Internet de las cosas, el IoT, el Internet of Things, ¿sí?
Las cosas se comunican con las cosas, pero las cosas tienen cámaras, las cosas tienen transmisores y a través de eso pueden entrar y pueden averiguar nuestra privacidad. Okay. Muchos van a decir, no, pues no tanto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué van a querer entrar en mi vida? ¿Qué puedo yo ofrecerles? Es que a través de mi vida entran a mi empresa y entonces pueden entrar a mi empresa para utilizar, por ejemplo, el poder de cómputo de mi empresa y empezar a minar bitcoins. Entonces, una empresa que tenga mucho poder de cómputo, cualquiera de sus empleados, pues, son unas presas interesantes para tratar de averiguar su vida y cómo entrar a sus claves. ¿Okay? Luego, el conocido ataque de denegación de servicio, eso forma parte de la encriptación. No solamente encriptan datos, sino encriptan procesos, encriptan software y niegan el servicio. O sea, ya no puedes acceder al software que te da la nómina, al software que te da los pagos, al software de ventas, al software de facturación. Te cerraron la empresa, o sea, dejaste de funcionar como empresa. Por otra parte, esto que se conoce menos, pero es algo muy importante a mencionar, la amenaza persistente avanzada. Se cuelan en un entorno y mientras no haya algo que sea interesante, no se levantan la tapita de que estoy aquí y uno puede tener un hacker metido en su sistema sin saberlo durante días, semanas o meses, hasta que valga la pena que el hacker intervenga. Eso es lo que se conoce como amenaza persistente avanzada. Por otra parte, pues de nuevo vuelvo a mencionarles, ¿qué es lo más débil de una organización? Sus personas, porque el hombre en el medio, el concepto del hombre en el medio, pues hace que la empresa sea tan vulnerable como su elemento más vulnerable. Por ejemplo, cuando hablamos de las claves de seguridad para entrar, podemos estar en una empresa donde tenga incluso un software especializado en generar nuestras claves, para hacer que nuestras claves no sean esas claves que todos sabemos que no deben ser, que es, por ejemplo, no poner ni su nombre, ni el nombre de su esposo, de su pareja, de su novio, ni el nombre de sus hijos, ni el nombre de su mascota, ni el día que se casaron, ni el día que nacieron, porque todas esas fechas y todos esos datos pueden ser averiguados. Pero a lo mejor la empresa hace una clave muy particular que tenga más de 8 caracteres, que está compuesto por mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números, y le crea a usted una clave maravillosa. Pero usted dice, yo soy una persona con una memoria tan mala que yo no puedo recordar esta clave. Entonces, la voy a anotar en un post-it y la voy a pegar aquí arriba del monitor. Pues ahí mismo, ya, lo está diciendo. O no, alguien todavía dice, no la voy a poner en el monitor porque ahí todo el mundo la ve. En este cajón que está inmediatamente debajo de la computadora, ahí lo voy a poner con un post-it también. A ver, de nada sirve la clave más elaborada si usted está regalándola de esa manera. Por eso digo que el concepto del hombre en el medio es un verdadero problema. Y por último, menos conocido en México, muy renombrado en la penúltima elección de Estados Unidos, la manipulación de la información con objetivos políticos. Dicen, no me atrevo a confirmarlo porque no tengo los datos exactos, pero hay muchas afirmaciones que dicen que Donald Trump gana precisamente por la manipulación que vino de otros países, también fomentada por él, para objetivos políticos de las elecciones. ¿Okay? Bien, entonces, definitivamente estamos ante esto, lo conocido como la batalla cibernética del siglo XXI. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Con todo lo que les he contado y además con especialistas en ciberseguridad. ¿Okay? Y esos especialistas en ciberseguridad, me encantaría decirles que son muchos y están en todas partes. La situación en México para los próximos 5 años es que van a hacer falta 3.5 billones de trabajos sin cubrir en ciberseguridad en México. ¿Ok? ¿Sí? Y que además muchos de los perfiles de los candidatos, menos del 25% va a estar realmente cualificados. Tenemos que formar especialistas en ciberseguridad ya, es una emergencia. Les doy un dato real y fidedigno a finales de enero. En México, el especialista en ciberseguridad que menos gana 4,000 pesos la hora. Y para poder sentarse a hablar con él, hay que pagarle 100 horas y después empezamos a hablar.
Y estamos hablando de que normalmente los especialistas en ciberseguridad son bomberos que acuden cuando hay fuego y el fuego no espera. Entonces, pues, cumplí conmigo misma, me dije que iba a dar esta plática en 45 minutos y así mismo fue. Y nada más que digo, ¿preguntas? Muchas gracias, Vicky. Pues si quieres, claro que sí, arrancamos con las preguntas que han estado mandando, entonces me voy a ir por orden. Pregunta Dunia, dice, ¿y qué pasa con esa información que se baja, pero en el Android o iPhone es el mismo riesgo que en una compu? Ok, no, bueno, no es exactamente el mismo riesgo. En el entorno de Apple hay un poquito menos de riesgo, simplemente porque, a ver, les cuento rápido cuál es la característica de este entorno, y es que cuando se creó Apple, las mismas personas que intervinieron en el desarrollo del software intervinieron en el desarrollo del hardware. Trabajaron muy unidas, y entonces esto hace mucho más sólidas las plataformas, ¿ok? Entonces, precisamente por eso es que es mucho más sólida. Pero, efectivamente, la información que tengas en cualquier dispositivo puede estar dispuesta para ser hackeada. Y por otra parte, si subes algo a Internet, así de manera abierta, pues ya eso dejó de pertenecerte. No sé si contesté la pregunta. Muchas gracias, Vicky. Antes de seguir con la siguiente pregunta, les va a poner aquí en el chat mi compañera Andrómeda Pérez. Les va a poner una pequeña encuesta. Les toma de verdad un minutito contestarla y nos ayuda mucho a nosotros para poder mejorar estos After Business y saber en qué otros temas estarían interesados que platicáramos. Entonces, les toma un minutito nada más. Listo, Vicky. Javier Becerril dice que también puede que nos hackeen en videojuegos. Es hijo del doctor Becerril. ¿Qué opinas de eso? Sí, claro. A ver, en videojuegos estamos muchísimo expuestos también. O sea, en cualquier acceso que tengamos, recuerden que los videojuegos, la mayoría ya se juegan a través del Internet. Cualquier acceso que tengamos en Internet, estamos expuestos. Estamos como abriendo una puerta o una ventana por la cual pueden entrar a obtener nuestra información. Sí, claro que estamos expuestos, ¿sí? José Dujar pregunta, ¿qué temas debemos estudiar para profundizar nuestros aprendizajes en ciberseguridad? Pregunta si es necesario aprender algún tipo de lenguaje de programación. Sí. Es necesario aprender una serie de lenguajes de programación de bajo nivel que estén mucho más cercanos a la máquina, pero no solamente de lenguajes de programación. Hay que aprender de perímetros de seguridad, hay que aprender de matemáticas fuertes para trabajar con la encriptación y desencriptación de datos. Hay que aprender de Big Data y de Data Science, hay que aprender de cómputo en la nube, ¿ok? Y hay que aprender de hackeo ético. ¿Qué cosa es el hackeo ético? Es aprender a hackear, pero con fines éticos. De hecho, muchas empresas contratan a hackers para que los hackeen y les digan cuáles son sus debilidades y poder atacarlas antes que sean atacados por hackers reales malintencionados, ¿ok? Y tiene que conocerse también, pues, todo el manejo de desastres desde el punto de vista cibernético. Gracias, Vicky. También Dunia nos pregunta, ¿cómo saber qué nubes son fiables? ¿Siri es confiable? Bueno, Siri... Aquí dos preguntas. O sea, ¿cómo sabes que las nubes son fiables? Y la otra pregunta es sobre Siri, ¿qué tan confiable? Ok. O sea, porque Siri no es una nube de pronto, sí. A ver, definitivamente, pues la recomendación es que investiguen antes. Aclaro que yo no estoy haciéndole promoción aquí a ninguna entidad ni cobro un centavo por hacerle ninguna promoción. Pero en estos momentos la nube que está siendo más confiable y que está dedicándole más a la ciberseguridad de sus datos es la nube de Google, la Google Cloud, que es la que está haciendo mucho más... tiene más fortalezas, ¿ok? Entonces, esa es la que yo más recomiendo. En la medida que sea más desconocida, pues definitivamente cuidado. Siri lo que hace, Siri es un reconocedor de voz, ¿ok? Siri lo que hace es un reconocimiento de patrones.
reconoce la voz o sea, lo que reconoce no es el hablante, sino quién está hablando, y pues nos identifica y nos hace una búsqueda de una manera bastante parecida a como lo hace Alexa o Google, ¿sí? Pero pues ahí eso... Google LLC es una compañía principal subsidiaria. Perdón, ya me respondió porque dije el nombre que no debía decir. Ya me respondió mi ¿sí? ¿Ok? Perdónenme, ¿sí? Pues les decía que simplemente es un lugar que reconoce la voz y que hace búsquedas a través de Internet, y sí puede ser hackeado también, porque al estar entrando a Internet puede ser hackeado. Y nos pregunta también, Vicky, Ricardo Sunderland, que si en algún momento pensamos abrir un doctorado en ciberseguridad, pues ojalá sí, probablemente más adelante, Pues obviamente. estamos perfilándonos hacia allá, Ya existe la carrera Ingeniería e Inteligencia de Datos y Ciberseguridad, y estamos perfilándonos hacia allá, y ahí está Margarita apareciendo y haciendo así con la cabeza de manera bastante insistente, ¿sí? Efectivamente, sí. Ricardo, en este momento estamos concentrados en, bueno, ya tenemos un trayecto en la maestría en ciencia de datos que estamos consolidando con el doctorado en inteligencia artificial, que se apertura este año, y que ya tiene muchas bases para ya empezar a hablar en un doctorado, o al menos en alguna salida del doctorado hacia ciberseguridad, ¿no? Ya que la facultad como facultad entró en este tema, entonces es lo que estábamos esperando, para empezar a abordar. Pero desde luego que el doctorado que tenemos ahora en inteligencia artificial pues da las bases, e incluso ya se podría empezar a estudiar este doctorado, que es un doctorado que tiene muchas materias optativas, digamos, porque está muy centrado en temas de investigación, y tiene las materias obligatorias que son básicas para abordar temas de ciberseguridad. Entonces podríamos orientar los trabajos de doctorado de investigación ya lo podemos hacer hacia temas de ciberseguridad. Entonces sí, hacia allá vamos, ya con pasos muy firmes, desde la maestría en ciencia de datos, y hacia allá vamos. Muchas gracias, Margarita. Para quienes no conocen a Margarita, ella es nuestra directora de posgrados de la Facultad de Ingeniería, y gracias, Margarita, por la intervención. Una de las últimas preguntas, Vicky, Javier Becerril dice: ¿puede que en YouTube te hackeen? Porque yo soy youtuber y muestro mi cara y tengo, ¿cuánto? ¿1000 suscriptores? 10,000. Ok, no exactamente es que te hackeen, porque normalmente en YouTube lo que haces es subir tu producto y ya no estás tú conectado directamente, pero sí pueden obtener muchísima información que tiene que ver con tu vida, y no se imaginan cuánto se puede reconstruir de verdad de la vida de las personas a partir de mucha información, nada más que con ver imágenes, ¿sí? Muchísimo. Y si son imágenes de su domicilio, mucho más. Gracias, Vicky. Híjole, tenemos varias preguntas, entonces, ¿te parece si cerramos con 2 más, Vicky? Adelante, claro que sí. Va. Te pregunta Evaristo Colina: ¿cómo visualizas el futuro de cryptocurrency y blockchain para seguridad en transacciones e intercambio de información? Bueno, es un futuro que prácticamente ya es un presente, y es lo que más seguridad nos va a dar, ¿ok? Precisamente creo que a lo mejor escucharon que fue de rapasadita, pero mencioné blockchain, porque precisamente eso es un sistema que permite que el mismo público valide la información que se está transmitiendo y se camine dando pasos mucho más seguros sobre todos los entornos que estamos trabajando. Entonces, sí, para allá vamos, y va a ser el mundo mucho más seguro en esos ámbitos. Y una pregunta de Orlando Rivas que dice: ¿cómo combatir la supremacía cuántica si es que esta llega antes de que podamos tener computadoras de este tipo en casa?
Bueno, el cómputo cuántico es algo que se está acercando cada vez más. Yo sinceramente pensaba que iba a llegar antes, ¿ok? Pero pues todavía no, y el cómputo cuántico todavía está reservado a el gran mundo de los negocios. No es algo ni siquiera comercial como tal en estos momentos, que yo vaya a una esquina y compre una computadora cuántica. Yo diría que todavía se va a tardar un poquito, según la experiencia que tengo de que estoy sintiendo lo próximo desde prácticamente el año 2000 y que todavía no ha llegado a la velocidad que normalmente estamos acostumbrados que llegue la tecnología, pero sí, todavía falta muchísimo para que llegue a nuestras casas. Cuando digo muchísimo, recuerden que estamos hablando de años, para nada de décadas, ¿ok? Ni siquiera de quinquenios. Pero si lo comparamos con la velocidad de desarrollo de otras tecnologías, no va tan rápido. Gracias, Vicky. Y hay dos preguntas que son iguales. Bueno, nos quedan 2 minutitos, entonces vamos a aprovechar estos 2 minutitos. Rafael López Márquez dice que, bueno, te manda a felicitar y dice que en la empresa en la que trabaja han tratado de suplantar la identidad tanto del CEO como del CFO. Y pregunta qué tipo de antivirus recomiendas, así como Karime pregunta lo mismo, ¿qué antivirus nos puedes recomendar? Mira, no me atrevo a recomendar exactamente así abiertamente porque lo que primero habría que hacer es conocer la empresa en cuanto a qué entornos trabaja la empresa, o sea, qué tipo de hardware utiliza, qué tipo de software utiliza, qué tipo de comunicaciones utiliza, qué cloud utiliza. O sea, eso se hace una investigación previa antes de recomendar antivirus. Si hablo de antivirus cotidianos, que es la segunda pregunta para cualquier persona, pues de nuevo, insisto, nadie me paga nada por promocionar nada, pero Norton sigue siendo una de las plataformas más sólidas para el día a día y la cotidianidad, incluso para el rescate de algunos datos. Perfecto, Vicky. Y ya cerramos con nos queda 1 minuto, entonces cerramos con una última pregunta. Quedaron como 2 o 3 sin contestar, pero con mucho gusto yo se las puedo hacer llegar a la doctora Vicky para que ella nos ayude a contestar las preguntas. Y cerramos con la pregunta de Ana Paula Amor, que dice, ¿qué recomiendas a los jóvenes que intentan aprender de este tema por su cuenta, como los proyectos de coding, ciberseguridad, o quieren aprender para complementar la nueva carrera? Ok, bueno, en primer lugar, sí se puede aprender mucho por la cuenta de cada persona. El autoestudio y la autonomía de adquirir conocimiento es muy importante en cualquier entorno, y en este entorno donde los lenguajes de programación avanzan, pues usted tiene que ser autodidacta en muchos aprendizajes, pero hay ciertos elementos básicos que sí tiene que tener un sustento y son las matemáticas y son las ciencias computacionales de base. Y eso usualmente no se aprende tan fácil de manera autónoma, ¿sí? De manera autodidacta. Y después que usted tenga esa plataforma, entonces ya de manera autodidacta va a poder aprender mucho más y a mucha más velocidad. Muchas gracias, Vicky. Nada más quiero cerrar con un comentario, bueno, 2 comentarios. Uno de Rafael López, que dice felicidades a la Facultad de Ingeniería y a la doctora Margarita por tener a la UP a la vanguardia. Muchas gracias, Rafael, por esta felicitación. La verdad es que sí, en la Facultad de Ingeniería hacemos un esfuerzo muy grande precisamente para tratar de mantenernos a la vanguardia en este tipo de temas. Y muchísimas gracias por tu comentario. Y Francisco Javier Aguilar dice, excelente plática y expositora, muchas gracias. Hay muchos mensajes de ese tipo, pero bueno, sí quise cerrar con estos 2. Y pues, Vicky, no me queda más que agradecerte a nombre mío y a nombre de posgrados de la Facultad de Ingeniería el que nos hayas platicado de este tema tan interesante. La verdad es que sí, por lo menos a mí sí me dejas pensando y sí me dejas como, pues sí, no con miedo, pero sí tenemos que tratar de ser más cuidadosos de los mensajes, los mails que recibimos, a qué páginas nos metemos, a cuáles no. Entonces sí, pues nos quedamos todos con esa tarea de tener más cuidado en eso, porque definitivamente los ciberataques están a la orden del día. Entonces, Vicky, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado
Igualmente a todos y cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros, muchísimas gracias. Ya saben que para nosotros es un placer verlos en estos jueves de After Business. Y pues estén pendientes de nuestro próximo After Business. Recuerden que es el primer jueves de cada mes y nos estamos viendo en nuestro After Business de abril. Les mandamos un fuerte abrazo, síganse cuidando y muchas gracias, Vicky. Te mandamos un fuerte abrazo. Ok, solamente quiero cerrar con unas palabras. Muchas gracias por invitarme y no tengan miedo, solamente que es igual que no dejan abierta la puerta de su casa ni la ventana de su casa, no dejen abierta su mundo virtual. Gracias. Exactamente, Vicky. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena noche y muy buen fin de semana, que ya mañana es viernes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo.